Hola, ¿qué tal? A continuación mi equipo y yo vamos a presentarles el tema de eléctricas de la materia de propiedades de los materiales. Pues mi equipo está conformado por Dulce María, María Guadalupe, Daniel, Marco Antonio, Santiago Nicolás y su servidor Diego Armando. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Armando Bocanegra López y bueno, en este nuevo video voy a presentarles lo que es la ley de Ohm. En este video vamos a relacionar entre la tensión corriente y resistencia. En este caso la tensión podemos también identificarla como voltaje, como comúnmente lo podemos conocer. Okay. Se usa para determinar la relación entre tensión corriente y resistencia de un circuito. Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm es tan fundamental como lo es la ecuación de la relatividad de Einstein para los físicos. Tenemos aquí algunas de las fórmulas. Cuando se enuncia en forma explícita, significa que tensión es igual a corriente y resistencia, o volts es igual a amperios y ohms. Aquí tenemos algunas de las fórmulas. Y la ley de Ohm recibió su nombre del honor al físico alemán Georg Ohm, 1789 a 1854, y aborda las cantidades claves en función de los circuitos. Tenemos aquí una pequeña tabla donde podemos identificar los símbolos de la ley de Ohm, unidad de medida, rol de los circuitos y en caso de que esté preguntando. Ok, tenemos tensión, voltaje, corriente, resistencia. Tenemos aquí sus símbolos y rol de circuitos de los volts, presión que desencadena el flujo de los electrones en los amperios, caudal de electrones y en ohms, individuo de flujo. En esta imagen podemos ver cómo está representado en inglés, se podría decir que lo único que cambia en este caso es el voltaje, el símbolo de es en inglés y en español podemos identificarlo como V. Estas son algunas de las fórmulas. En un circuito, o dependiendo de nuestro circuito, nos va a dar diferentes variables. En este caso podemos identificar I, V y R, que en este caso V es volts, R es resistencia e I es corriente. Ya dependiendo qué es lo que queramos sacar dentro de nuestro circuito. También influye mucho, en este caso, en esta fórmula, cuando la corriente aumenta, el voltaje también aumenta. Pero en dado caso que queramos encontrar la resistencia, en este caso, si nuestra resistencia es mayor, nuestra corriente nuestro voltaje es menor. De viceversa, en dado caso que el voltaje sea mayor, nuestra resistencia va a ser menor. Eso se podría decir que son algunas de las diferencias de las cuales la ley de Ohm nos puede decir. No siempre va a ser, en este caso, que alguna variable sea la misma. En dado caso que queramos buscar, en este caso, lo que es la corriente, y nuestro voltaje va a ser igual que nuestra corriente, o viceversa, que queramos buscar la resistencia, nuestro voltaje va a ser menor que la resistencia. Bueno, yo les explicaré la ley de Ohm. La ley de Ohm es postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm. Es una ley básica de los circuitos eléctricos. Establece que la diferencia de potencial V que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente I que circula por el citado conductor. Ohm completó la ley introduciendo la noción de la resistencia eléctrica R, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V e I. Esto significa que V es igual a R por I. También veremos lo que es el diagrama de ley de Ohm. Es un diagrama que se muestran las tres formas de relacionar las magnitudes físicas que intervienen en la ley de Ohm: V, R y I. Para esto, la primera sería V es igual R por I, la segunda sería R es igual V entre I, y la tercera sería I es igual a V sobre R. E igual veremos la ley de Ohm clásica. Dice que la ley de Ohm determina que para algunos materiales, como la mayoría de los conductores metálicos, la densidad de corriente J y el campo eléctrico E se relacionan a través de una constante sigma llamada conductividad característica de cada sustancia, es decir, J es igual a sigma E. Esta ley de Ohm en forma local obtenida a partir de la noción del campo eléctrico que acelera a los electrones que se desplazan
libremente por el metal conductor. Gracias a ella se ha obtenido la ley clásica o macroscópica, que es igual a V igual a R por I. Y eso sería todo. Conducividad eléctrica. Conducividad eléctrica. La conducividad eléctrica es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de partículas. Dicha capacidad depende directamente de la estructura atómica de la materia, así como otros factores físicos como la temperatura, lo que se encuentra en estado líquido, sólido o gaseoso. El símbolo para representar la conducividad de la letra griega sigma y su unidad de medición de los por metro. Para su cálculo suelen tomar en cuenta también las nociones de campo eléctrico y densidad de corriente de conducción. Tipos de conducividad. Conducividad en el agua. En el agua son líneas generales de un buen conductor eléctrico. Del agua salada es mayor al agua dulce. Se puede registrar el incremento de tasa de conducividad a medida que se añaden iones disueltos en líquido. Conducividad en el suelo. Los suelos representan distinta conducividad eléctrica, dependiendo de diversos factores como la irrigación hídrica o la cantidad de sales que representen. Los suelos son más salinos, serán mejores conductores eléctricos y menos salinos. Conducividad en los metales. Los metales son la línea general excelentes conductores eléctricos. Esto se debe a que los átomos de este tipo se juntan en enlaces metálicos, para los cuales resulta indispensable sacrificar electrones de la capa externa de la capa de valencia. Eso sería todo. Soy María Guadalupe Ángeles Camacho y les voy a exponer el tema de superconductividad. Superconductividad. La superconductividad es una propiedad de algunos compuestos que no oponen resistencia alguna al paso de corriente, ya que los electrones se desplazan sin colisiones y en zigzag a través de los cristales del átomo. Características de un material con superconductividad. Como características generales de los superconductores se puede mencionar que tienen una actividad electrónica similar de vibración que, bajo ciertas condiciones físicas, revelan esta capacidad de no ofrecer resistencia alguna al paso de energía y que generan dentro de sí un campo magnético que según su tamaño indicarán su viabilidad para aplicaciones y usos de la ciencia y la tecnología. Ejemplos de materiales superconductivos. Aluminio y estaño. Son dos metales de tipo lábil muy utilizados al tener superconductibilidad en temperaturas críticas. Azufre y selenio. Son dos sustancias orgánicas que al sufrir altas presiones presentan comportamientos de materiales superconductor. Oxígeno. Es un gas que, debido a su gran electronegatividad, tendencia a la atracción de electrones de otros átomos hacia él, es un gran superconductor en condiciones de alta presión. Aislantes y sus propiedades dieléctricas. Material generalmente no metálico, con alta resistividad, representan estructuras sin electrones libres. Dieléctricos. Se le denomina dieléctrico al material mal conductor de electricidad, por lo que se puede ser utilizado como aislante eléctrico y además, si es sometido a un campo eléctrico interno, el término dieléctrico fue creado por William Whewell. Dieléctricos materiales. Algunos ejemplos de este tipo son el vidrio, la cerámica, la gama, la mica, la cera, el papel, la madera seca y la porcelana. En cuanto a los gases, el aire, el nitrógeno, el hexafluoruro de azufre. En los materiales aisladores de la corriente eléctrica son varios los índices que se cuantifican y cualifican. Su elección para el diseño de elementos aisladores estos son: resistividad, constante eléctrica, rigidez dieléctrica, factores de pérdida y calidad contra la degradación. Capacitores y sus propiedades. Capacitadores o condensadores. Un conductor eléctrico es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico.
Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente por láminas o placas, separadas por un material dieléctrico por el vacío. Capacitadores, su uso. En los circuitos de corriente alterna, circuitos de radio, en el encendido de la mayoría de los automóviles, en los filtros de las fuentes de energía para eliminar chispas del sistema de encendido, en flashes electrónicos de cámaras eléctricas, en rectificadores de corriente alterna, amplificadores de voltaje. Tipos de capacitores. Capacitadores de aluminio, de bitalalio, de circuitos de cerámica, de papel y de plástico. Bueno, también existen ecuaciones en lo que es la piezoelectricidad. Esas ecuaciones constituidas de los materiales piezoeléctricos combinan lo que es las tensiones, las deformaciones y el comportamiento eléctrico, donde D es igual a E cursiva por E mayúscula, donde D es la densidad del flujo eléctrico, E cursiva es la permitividad y E es mayúscula es el campo eléctrico. También está lo que S es igual a S minúscula por T, donde S mayúscula es la deformación y T mayúscula es la tensión. Estas ecuaciones pueden combinarse en una sola ecuación, donde se considera relación de carga y deformación. Y bueno, para terminar, los usos de la piezoelectricidad son varios, pero los que más se conocen o los más comunes son los encendedores eléctricos. En su interior llevan un cristal piezoeléctrico, el cual al golpearlo bruscamente es lo que enciende el mecanismo. También existen lo que son las alarmas o los sensores de vibración. Cada una de las variaciones de presión producidas por la vibración provoca un pulso de corriente proporcional y el que es lo que suena la alarma. Bueno, rápidamente les voy a explicar lo que son los materiales piezoeléctricos. Este es un fenómeno que ocurre en ciertos materiales cristalinos, que al ser sometidos a una tensión, a unas tensiones mecánicas, en su masa adquiere una potencia eléctrica y aparece una diferencia de potencial y de cargas eléctricas en su superficie. Bueno, eso también puede ocurrir de manera inversa, ya que se deforman bajo la acción de fuerzas internas al ser sometidos a un campo eléctrico. El efecto piezoeléctrico es normalmente reversible, ya que al dejar de someter cristales a un voltaje exterior o a un campo eléctrico recuperan su forma original. Bueno, existen dos tipos de grupos de materiales piezoeléctricos. El primero son los de naturaleza piezoeléctrica primogénea, que es el cuarzo, la turmalina y entre otros. Y el segundo grupo, que son los denominados ferroeléctricos, lo que es el tántalo de litio, nitrato de litio, vermelita en forma de materiales microstalinos y cerámicas o polímeros polares. Bueno, contado Cristino Gutiérrez, me tocó el tema ferroelectricidad. Nos dice que la ferroelectricidad viene de lo que es el latín ferrus, que significa hierro, y electricidad, que es corriente. Es una propiedad empírica de materiales eléctricos no intrasimétricos que poseen por lo menos dos estados orientales antiomorfos termodinámicamente estables que pueden ser intercambiados de uno a otro por influencia de un campo eléctrico extremo y cuya única diferencia es la dirección del vector de polarización. Aquí vemos unos ejemplos de qué es la electricidad, como aquí lo vemos. También nos dice que hay una ferroelectricidad que es física. El efecto físico observable que es el material presenta una polarización después que se repite el campo eléctrico. Se puede explicar en función de una alimentación, residuos o dipolos permanentes. Un ejemplo es el titanato de bario. Los materiales que refieren a una polarización neta, una vez repetido el campo, se conoce como materiales ferroeléctricos. Aquí como vemos lo que son los ferroeléctricos físicos. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.